Bien, bueno, feliz sábado, disculpen los inconvenientes que tuvimos, están presentes ahora en vivo. Los invito a que empecemos con una oración, así ya arrancamos. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por tu paciencia y tu misericordia para con nosotros. Te quiero rogar, Señor, que perdones todas mis faltas, que perdones las partes de los que estamos presentes, para que este tema pueda ser, Señor, útil para las personas, tanto las que están viendo ahora como para las que vengan más adelante. Te pido que me uses, Señor, porque necesito tu ayuda, así que te pido que me uses. Gracias por tu amor infinito en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado. La idea de lo que quiero compartir hoy tiene que ver con algo que estaba estudiando, pensando en lo que podría ser útil, no solo para nosotros, sino también para la tarea que tenemos adelante. Ustedes me dicen si me escuchan bien, si no me acerco más el teléfono, que es lo que estoy usando para grabar. Bien. Yo oigo un poquito bajo. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Hablo más fuerte ahí? Sí, mucho mejor ahí, gracias. Disculpen que estoy mal acostumbrada últimamente a hablar bajito, así que ahora creo que está un poco mejor. Bien. Como saben, algunos de los que estuvimos viendo los temas de Tess, ella hizo un énfasis muy importante en uno de los últimos videos, que es necesario que antes de poder tratar de hacer aplicaciones o hacer estudios nuevos propios y demás, estemos fortalecidos en lo que son las bases del mensaje, que podamos entender los ítems básicos que vamos a necesitar enseñar más adelante a otras personas, porque fuimos privilegiados con conocer una luz, conocer información que es necesario que compartamos dentro de muy poco tiempo. Y para eso ya tendríamos que estar listos, tendríamos que ser hábiles maestros, capaces de transmitir lo que aprendimos. Y con eso en mente estaba tratando de esforzarme como todos tenemos muchos problemas personales, muchas luchas y cosas diferentes, pero estaba tratando estos últimos días de esforzarme en volver a repasar y estudiar como hace un tiempo había dejado de hacerlo con el mismo énfasis, para poder estar mejor preparada si tuviese que contestar alguna pregunta, si tuviese la oportunidad, el privilegio de enseñar a otra persona. Así que mi deseo es que estos temas, pedí el favor de poder extenderlo en más de una oportunidad, para no ver todo rápido, toda la información toda junta, y poder verlo de manera ordenada y sencilla, puedan servir para que ustedes, primero para que repasemos, y segundo para que podamos compartirlo. Como saben, tuve la oportunidad, o quizás no sabían, pero tuve la oportunidad de compartir parte del mensaje a algunas personas en distintos sermones y demás. Entonces, este tema está elaborado pensando cómo lo enseñaríamos con palabras intencionadas, va a ser dicho, para que pueda compartirse así como está con otra persona. Y también para que podamos verlo nosotros. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar. ¿De qué se trata el tema? Estuvo circulando un video en los últimos días de lo que fue el Congreso de la Asociación Adventista Mundial. Y hubo una declaración en particular que me pareció interesante, que fue el video del sermón principal de Ted Wilson, sobre su visión del tiempo final. ¿Sí? Y algunas cosas que sabemos que quizás, algunas cosas no, quizás no, en realidad sabemos que hubo declaraciones que no están a la luz del mensaje, no están en la luz de lo que Dios quiere mostrarnos. Quizás eso suena controversial para algunas personas y podría ser chocante cuando lo escuchan así, pero es necesario que sepamos y que recordemos que Dios va progresivamente dándonos luz a su pueblo, y que se lo da normalmente, lo vamos a ver en las líneas, si vemos la progresión de cómo Dios ha conducido a su pueblo, a distintas personas, sean o no personas con cargos oficiales o importantes, y que esa luz es para todos y va creciendo según su tiempo para cada grupo. Pero en fin, sin más, la parte del mensaje que vamos a ver hoy sobre entender cómo se van a dar las cosas en los últimos tiempos es cómo se verá la ley dominical. Ese sería el tema de hoy. ¿Cómo será o cómo se verá la ley dominical? ¿Por qué esta parte? Si vamos a entender más que solo la ley dominical. Pero pasa que la ley dominical, como nosotros la llamamos, en realidad estamos llamándoles así, tradicionalmente los adventistas, al hito de la prueba que vamos a tener. ¿Sí?
este hito en la línea del tiempo final engloba lo que es en realidad la prueba para el pueblo de Dios. La prueba que nos va a decir si estamos marcados o si tenemos un sello y podemos ser salvos. Es muy importante y lo sabemos. Por eso siempre nos ha interesado estudiar sobre este tema, desde hace mucho tiempo. Y en los últimos días estuve viendo, estuve viendo de parte de varios grupos de la iglesia, del adventismo, algunas conclusiones sobre cómo va a ser esto. Se están tratando de dar alarmas o mensajes sobre este asunto. Y quisiera que podamos verlo con las líneas y arrojar un poco más de luz para nosotros mismos y para compartir. ¿Cómo va a ser la ley dominical? ¿Cómo se va a ver? Y para esto después vamos a ver de qué se trata la prueba. Así que no sé si me escuchan así cuando estoy de espalda, pero quisiera hacer una pregunta. Si nosotros queremos saber eso, ¿cómo se va a ver la ley dominical? ¿Cómo será? ¿A qué libro recurriría un buen adventista? El conflicto. ¿Cuál es el libro? De los siglos. El conflicto de los siglos, es verdad. Yo los quiero invitar a que busquemos en otro libro que también nos va a dar luz sobre cómo va a ser la prueba en el tiempo final. Y ese libro es Primeros Escritos. Así que los invito a que busquen, si tienen la aplicación de Elena, o si tienen en su biblioteca, que vayan a buscarlo. Yo voy a agarrar el de mi biblioteca. El libro de Primeros Escritos. ¿Sí? Si me agarran un momentito, voy a abrir acá el apunte. Quería hacer una cosita más, perdón. Antes de ver este libro, vamos a usarlo ahora, porque en este libro vamos a ver que encontramos la misma información que está en el conflicto de los siglos para entender qué es lo que va a pasar en el tiempo final. Pero antes de esto, ya que estamos haciéndolo para todos, quiero que hagamos un repaso bien esencial para tener unos conceptos claros sobre lo que vamos a hablar ahora, para que no maree la información. ¿Sí? Yo sé que los que están presentes estas cosas ya las conocen, pero repasar no viene mal. Hay algo muy importante que vamos a utilizar ahora para analizar las profecías y cómo Dios nos ha conducido de ahora en más en todos los temas, que son las estructuras. Necesitamos ver las cosas a la luz de la metodología, ¿sí? Porque eso nos protege, eso nos da un marco seguro de cómo Dios elige hacer las cosas desde el principio, y no que estemos con conclusiones vagas haciendo nuestras propias ideas. Entonces quiero unos conceptos básicos que vamos a usar. Nosotros vamos a tener que entender el concepto de fractales y vamos a usar líneas, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo toda la luz de lo que Dios nos muestra con líneas. Y hay líneas que son líneas de restauración y hay líneas que son líneas de reforma. Hoy vamos a hablar sobre líneas de reforma. Las líneas que son parecidas a una estructura bien conocida por los adventistas, pero en forma de fractales. Los fractales son algo geométrico que tiene que ver con una reproducción de una figura, pero que no es exactamente igual, pero que es muy similar. Por ejemplo, nosotros ya hablamos en varios temas que algo simple donde podemos ver un fractal en la naturaleza es en las hojas de los árboles, o en los árboles mismos. Nosotros vemos que, voy a dibujarlo de forma muy simple. Si tuviésemos un árbol, ¿sí?, que tiene ramas, cada rama tiene a su vez ramas más pequeñas, con una estructura similar a todo el cuerpo general del árbol. Y si tomáramos una hoja del árbol, vamos a ver que su estructura se repite. Esos son fractales, por ejemplo. Están en todo, no solo en los árboles, están en la estructura de nuestro cuerpo, están en la construcción de cualquier cosa viva que se imaginen, o también orgánica no viva como los minerales y demás. Dios creó todo con fractales. Son estructuras repetitivas, muy similares a la original, a una global, más general, pero no son exactamente iguales. Son similares, son parecidos.
Y si nosotros viéramos la historia humana en una línea del tiempo, y viésemos cada línea según estructuras de cosas diferentes que Dios estuvo haciendo con nosotros, o que nos quiere mostrar, vamos a ver que la historia se repite, ¿sí? Y que cuando la historia se repite y podemos comparar sucesos similares, estamos viendo fractales. Una línea que es una línea de reforma, una línea de la última generación, la línea más conocida por los adventistas, los voy a invitar a que la completemos juntos. Esta es la línea general que vamos a tener nosotros. Perdón que estaba un poco torcido. Si hablamos de la línea del tiempo del fin, sabemos que empieza con justamente el tiempo del fin. ¿Y con qué terminaría? Esta línea termina con la segunda venida, ¿bien? Cuando si nosotros pensamos en las profecías, conocemos lo que va a pasar en el tiempo final, les invito a que abran el audio y me ayuden a completar esta línea general. Esta es una línea literal, genérica, sobre la que nos vamos a basar en distintos fractales para poder entender lo que voy a explicar después. Entonces quiero que la armemos. Esta línea del tiempo final empieza con el tiempo del fin, termina con la segunda venida. ¿Qué tenemos antes de la segunda venida? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Jesús viene y va a buscar a las personas que están selladas. ¿En qué momento son selladas las personas? En la prueba, la ley dominical. Bien, tenemos ese hito, pero ¿en qué momento termina toda la humanidad de tener su oportunidad de ser sellado? En el cierre, el tiempo de gracia. De gracia. El tiempo de gracia. Fin de tiempo de gracia, muy bien. Nosotros llamamos a ese momento de prueba ley dominical. Tenemos el cierre de puerta de gracia. Y acá, bueno, tenemos un hito que es un... Lo vamos a dejar ahí, que es un precursor, ¿sí? Tenemos otro hito. Esta es una línea genérica, ¿sí? La línea general de cómo van a ser las cosas. El mensaje empieza en el tiempo del fin, Dios empieza a preparar a su pueblo para su venida, en esta línea de reforma, en la que quiere reformar y cambiar los errores que tiene el pueblo para que pueda estar listo para este momento, y para que antes de esto pueda dar un mensaje para ayudar a otras personas a ser salvas también. ¿En qué momento, cómo se llama el hito, y dónde lo ubicamos, en el que el pueblo de Dios da un mensaje al mundo? Ese mensaje, lo mismo que ellos aprendieron a cambiar, ahora lo tienen que compartir con otros para que puedan ser salvos en este momento. ¿Cómo se llama ese hito profético? El fuerte pregón. El fuerte pregón. Y en esta línea, ¿en qué parte lo ubicaría? Y antes de la ley dominical. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más tiene otra idea? Antes de la puerta de gracia. No escuché bien ese, es que no sé si dijo en la puerta de gracia o antes. Antes del cierre de la puerta de gracia. Sabemos que sí o sí tiene que ser antes, por lógica. No podemos dar un fuerte pregón a gente que ya no puede salvarse, ¿verdad? Así que tiene que ser antes. Algunos dijeron ley dominical. Entonces, para que podamos ver cuál es la respuesta, vamos a ver con primeros escritos el orden. Pero yo les quiero decir que está acá, ¿sí? Ahora lo vamos a corroborar. Pero el fuerte pregón, si nosotros nos guiamos, vamos a ver que está entre la ley dominical o la prueba y el cierre de puerta de gracia. Ahora lo vamos a corroborar con los capítulos. Bien, esta línea es muy importante que la tengan en mente. Si tienen el que sea que esté viendo este video después o lo quieren hacer ahora, es por una cuestión de espacio que tengo que escribir grande, aunque esta pizarra es grande, tengo que escribir grande para que se vea. La voy a tener que borrar, pero necesito que la tengamos en mente, porque va a ser la base sobre la que vamos a construir las otras líneas. Perdón, yo no leo el primer hito, después del tiempo del fin, no leo cuál es. Bien, lo voy a borrar acá. Lo que decía es que este es un precursor, ¿sí? Acá tenemos un hito que es un precursor. Hay un hito acá. Nosotros después le vamos a poner un nombre, vamos a seguir construyendo.
según el momento en el que nos encontremos. Pero lo que tenemos, tal cual como Elena lo describe, por ejemplo, en realidad es el tiempo del fin, la prueba, el cierre de puerta de gracia y la segunda venida. Y hay un momento, un hito que marca una diferencia, nosotros le llamamos precursor. Está acá. ¿Precursor de qué? Del mensaje que se va a ver acá en la prueba. Es un hito que tiene relación con este mensaje, tiene que ver con la preparación. Y necesitamos que esté separada la línea de estas formas, porque así corresponde con la otra metodología que dispone, que no quería hacerla ahora, pero la vamos a hacer, que es la de la agricultura. Nosotros vemos que si Dios nos trata a nosotros como trigo, cuando nos trata con una metodología de agricultura, y lo hace en toda la Biblia, lo escribe Elena también, a esta misma línea, ¿se acuerdan el método de agricultura? La marca con distintos momentos. Si nosotros fuéramos una planta que hay que cosechar, cuando empieza el mensaje, él nos empieza a arar. ¿Sí? Tenemos el arado. Si nosotros somos una plantita que fue arada, necesita recibir lluvia temprana. Entonces tenemos la lluvia temprana. Y esto es otra dispensación, ¿sí? En la siguiente dispensación, el Señor nos manda un mensaje claro. ¿Sí? En realidad el mensaje ya estaba, pero nosotros fuimos recibiendo de a poco la luz para poder entenderla. Y en esa dispensación Dios le llama lluvia tardía. Tal cual como hacen las plantas. Y si la planta ya recibe la lluvia tardía, lo que tiene listo es para ser cosechada, ¿sí? Entonces empieza la cosecha. Imagínate que es una hoz. Entonces, esta estructura y estas dispensaciones corresponden también a los hitos que nosotros conocemos. Tenemos la lluvia temprana, el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía y la cosecha. ¿Sí? Que corresponden con esos momentos. ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto, Mica. Bien. Y último concepto que quiero que veamos es que nosotros tenemos una línea literal, una línea que se va a cumplir. Va a ser cumplida cuando seamos la generación en la que Jesús viene, la de los 144.000, ¿sí? Me avisan si hago la letra más grande. Pero nosotros nombramos que existen fractales. Y estas estructuras, el arado, la lluvia temprana, la lluvia tardía, la cosecha, no va a estar solo en la última generación. Lo vemos desde el principio con el pueblo de Dios. Lo vemos constantemente cuando hubo un momento de reforma, un momento de preparación de su pueblo. Y lo voy a adelantar, esto lo podemos, las personas que sean nuevas lo van a poder estudiar después, más adelante, pero quiero que sepan que la estructura de la que estoy hablando es ver estas líneas de reforma. ¿Sí? Imagínense que cada una de estas es un fractal de esta estructura. Y esta estructura se repitió en el momento en el que el pueblo de Dios era Israel literal, al que nosotros le llamamos el antiguo Israel. Y cuando el pueblo de Dios pasa a ser un Israel espiritual, ¿sí? O le llamamos nosotros el moderno Israel. No estamos hablando del país de Israel, sino del pueblo de Dios. Por eso le decimos Israel, espiritualmente es su pueblo, pero ya no tiene una locación geográfica literal. El antiguo Israel tuvo dos momentos de reformas muy importantes con esta estructura. Uno fue con Moisés y Josué, y el siguiente fue con Jesús y los discípulos. Y el Israel moderno, o actual, tuvo su primer momento de reforma con los mileritas, y el adventismo temprano. Y la última reforma en la que cumplirá esta línea es con los 144.000. ¿Bien? Y nosotros ahora vamos a repasar alguna de estas líneas, vamos a compararlas porque nos va a dar información.
yo sé que los que estamos acá presentes, y espero que los que vean también, estén con la certeza o se den cuenta de que nosotros estamos en este tiempo, ¿sí? Cristo va a venir ahora en nuestra generación. Esta es nuestra línea a la que nos corresponde. Y nos va a ayudar a poder ver los fractales de las líneas anteriores que tienen una estructura similar. Porque Dios en su misericordia depositó información de esta manera en estructuras para que podamos comparar y entender mejor dónde estamos. A estas líneas que empiezan primero, correspondiendo a cómo Dios llama las cosas, le vamos a decir que son alfa, ¿sí? El alfa y el omega. Que me cuesta escribir porque estoy así. Tenemos las dos líneas alfa, tanto del antiguo Israel como del moderno Israel, y las dos líneas omega, la del tiempo de Jesús y la de nuestro tiempo. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos obtener información comparando las líneas del moderno Israel o las dos líneas del antiguo, o también podemos utilizar la comparación alfa con alfa, omega con omega. ¿Está bien? Y algo interesante que tenemos que tener en mente cuando compartamos esto, yo perdón, lo estoy dando rápido, pero es para más o menos tener una estructura de cómo podríamos, lo básico que tendríamos que ir aclarando para entender. Es que además, las líneas alfa, nosotros vamos a ver, y podemos demostrarlo después, que son líneas de fallo. Mientras que las omegas son líneas de éxito. En las líneas de falla, el pueblo de Dios pierde el curso y no logra lo que Dios tenía propuesto. Hay parte del pueblo de Dios, como Moisés, tenemos a los primeros, Elena, que fueron fieles y ellos cumplieron su tarea. Pero como cuerpo completo, ¿sí? Como un cuerpo que es el pueblo de Dios, hay un momento de apostasía. Y ese momento desvía el curso de lo que Dios tenía pensado. Nosotros sabemos lo que pasó con Moisés y Josué, Elena lo escribe muchísimo a eso también. Y en el milenismo y el adventismo vamos a ver también hubo problemas de apostasía alfa, mientras que en las líneas omega hay éxito, ¿sí? El cuerpo que compone en ese momento de línea de reforma cumple con lo que Dios espera y se cumple el hito final que Dios tenía preparado para ese momento, con éxito. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis, nosotros sabemos que cuando ellos llegan acá, a este momento de la línea, la terminan, los discípulos de Jesús, Cristo ya no está, en Apocalipsis se llama como una iglesia limpia y fiel, que nosotros sabemos que después fueron martirizados y demás porque fueron fieles hasta el final como cuerpo completo. Así que en las líneas alfa son líneas de éxito, después de eso lo podemos desarrollar. Bien, entonces con esto en mente, vamos a empezar a ver en primeros escritos cómo construir esta línea de nuestro tiempo. Bien. Si abrimos el libro de primeros escritos, no sé si alguien tiene la aplicación o lo tiene a mano. ¿Cuál es el primer capítulo que vamos a usar? Porque vamos a, como dije, a usarlo para construir esta línea. Ah, perdón, una aclaración muy importante, disculpen, estoy pensando varias cosas. Nosotros tenemos el libro de primeros escritos, donde hay una compilación y adentro tiene otro libro, que ese es el libro en realidad del que estoy hablando, que es Dones Espirituales. ¿Sí? Entonces, dentro de primeros escritos tenemos a Dones Espirituales, que lo van a encontrar en la página 129. El primer capítulo empieza con la caída de Satanás. Sigue avanzando y nos cuenta nuestra historia, la caída del hombre, el plan de salvación, el primer advenimiento de Jesús. Nos llega hasta el tiempo de los discípulos, la muerte de Esteban, la conversión de Saulo.
nos va llevando toda la historia, ¿sí?, de la cristiandad, de nuestra historia, hasta que llega un momento en el que pasa a otra dispensación, va avanzando en el tiempo. Y es un momento en el que vamos a empezar a poder construir esa línea que veíamos del tiempo del fin hasta la segunda venida. Ella nos habla de cuando empieza la obra Guillermo Miller. En el libro está en la página 229. Y acá podemos empezar a ver y a percibir que ella nos está mostrando esta línea, ¿sí? Tenemos cuando empieza el mensaje. ¿Quién es el que empieza el mensaje y descubre lo que Dios quería? ¿Cuál es el primer mensaje? Nosotros sabemos que es Guillermo Miller. Después ella comenta el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, el otro capítulo es el movimiento adventista ilustrado, pasa y empieza a contar el santuario, el mensaje del tercer ángel, etc. Así que los invito a que lo podamos construir. Yo voy a anotar acá los capítulos. Si quieren, para que no haya tanto silencio, lo puedo nombrar y ustedes me ayudan a ponerlo en donde va, ¿les parece? ¿Me ayudan con eso? Necesito que participen, ¿sí? Avísenme si estoy hablando bajito de vuelta, si subo la voz. Mica, una pregunta, el 6S por Miller, es una G de Guillermo Miller, perdón. De Guillermo Miller, es una ¿Y jefa. la caída S qué es? La caída de Satanás. Aquí de Satanás, Ah, el primer ok, capítulo. perdón, no te escuché porque me cambié de celular. La caída de Satanás es el primer capítulo del libro de dones espirituales. Ella nos lleva, como dije recién, a través de toda la historia de la cristiandad hasta que empieza a hablar del momento en el que aparece el milerismo. Empieza con Guillermo Miller. Voy a volver a quitar este espacio. Bien. Entonces, el capítulo de Guillermo Miller, si estamos de acuerdo, lo podríamos ubicar acá, ¿verdad? ¿Cuándo es levantado el mensaje? ¿Cuándo es levantado el primer mensajero? Sabemos que es en 1798, fue el tiempo del fin. Y voy a recordar, ¿por qué estamos viendo esto? Porque este libro nos va a dar luz, además del conflicto de los siglos, sobre cómo van a ocurrir las cosas en esta línea, por eso la estamos construyendo. Nos va a dar información importante, específicamente sobre la ley dominical. Bien. Después tenemos el mensaje del primero y el segundo ángel. ¿Sí? Y tenemos el capítulo del santuario. ¿En qué momento, de qué momento en adelante se abre la luz y se cumple proféticamente la luz sobre el santuario? ¿En qué año para los adventistas? ¿En qué momento Jesús pasa del lugar santo al santísimo? 1844. 44. Bien. 1844. Entonces, acá tenemos el capítulo del santuario. ¿Está bien? La letra está muy pequeña, ¿necesitan que la agrande? Lo dejamos. Bien, tenemos Sí, un poquitito si podés y subir Dale. un poquito el volumen también. Te agradezco, gracias. A ver si me escuchan mejor acá. ¿Me escuchan mejor si movía el teléfono de esta manera? Sí, se oye mejor así, gracias. Buenísimo, disculpen es la primera vez que hago esto. Estamos tardando un poco. Bueno, tenemos 1798. Dijimos que se levanta, mira. En 1844 tenemos el mensaje del santuario. Y nosotros sabemos, espero que sepan, que el primer y el segundo mensaje angélico lo encontramos, así como está en el libro, antes de 1844. Del 22 de octubre, mejor dicho.
Después avanza y tenemos el mensaje del tercer ángel. Una firme plataforma, el espiritismo, la codicia, el zarandeo, los pecados de Babilonia, el fuerte clamor y la terminación del tercer mensaje. Acá vamos a tener un capítulo que nos va a dar también un índice de dónde ubicar los anteriores. Por ejemplo, el fuerte clamor, nosotros sabemos que está antes del cierre de puerta de gracia. Nosotros tenemos el cierre de puerta, y sabemos que tiene que estar antes, ¿sí? Y ella literalmente lo llama el fuerte clamor, ese capítulo es claro. Después tenemos el capítulo que habla del tiempo de angustia, que sabemos el tiempo de angustia está entre el cierre de puerta de gracia y la segunda venida. Y el que va a finalizar nuestra línea es el capítulo que se llama La liberación de los santos. ¿En qué momento se cumple la liberación de los santos? Nosotros sabemos que es un cachito antes, y cuando Jesús está viniendo, está la resurrección especial, eso lo podemos encontrar en Daniel, y cuando leemos en el capítulo, si queremos buscar en primeros escritos, está escrito cómo va a ser ese momento. Es eso, cuando Jesús viene, ocurre una resurrección especial, los santos son liberados, y inmediatamente son resucitados también los que faltan para que vayan al cielo con Cristo, porque ya es la segunda venida. Así que podríamos ubicar el de la liberación acá. Bien. Pero nos quedan unos capítulos que tendríamos que ubicar, y ahí les voy a pedir ayuda. Tenemos el capítulo de espiritismo y codicia. Y el capítulo de los pecados de Babilonia. ¿En qué año ubicarían en realidad hay un momento en el que podemos decir que esto, que corresponde a una condición laodicense, tiene un año en esta línea, en este tiempo que estamos marcando, ¿sí? ¿Se acuerdan para los primeros milenitas en qué año era? 1861. Bien. Tenemos la opción de poner 1861. ¿Qué más? ¿Otra fecha? 1850. 1850. 1850. Bien. Bueno. Miren, ahora yo le voy a hacer como una sugerencia. Nosotros lo vamos a describir después de forma más clara. Yo sé que ahora estamos yendo un poco lento, y me disculpo para los que ya conocen estos temas y estamos repasando, pero es necesario que quiero conducirlo intencionalmente de una forma que se pueda entender o que podamos compartirlo con otros. El año de 1850 es el que se corresponde con el estado de la licencia. Después vamos a ver la justificación, ¿sí? Pero sería acá, 1850. Y aquí, perdón que voy a tener que borrar, 1861 es una fecha importante, no era un error decirla, pero esta se corresponde con una estructura que tiene que ver con un cierre de puerta. Y vamos a ver que lo que corresponde en estructura, como un fractal, ¿sí?, como un tiempo de angustia, termina en 1863. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué sacamos estos números, estas fechas? Porque para este adventismo temprano, en estructura, podemos ver un cierre de puerta, un momento de juicio de Dios, un tiempo de angustia, que finaliza en el 63. Bueno, la respuesta está en lo que estamos buscando: información sobre la ley dominical, información sobre una prueba. O en otras palabras, ¿cómo le podríamos llamar? Perdón. ¿Cómo le podríamos llamar? Creo que lo piden. Al pecado que tiene que ver con la marca de la bestia. Como este que un pecado de Babilonia, ¿le suena, no? Pecados de Babilonia, vamos a Apocalipsis 14.
o Apocalipsis 18, vamos a encontrar que son los pecados de Babilonia los que tienen que ser. Y este capítulo nos arroja luz en este fractal sobre cuáles son los pecados que Dios va a castigar, y tienen fecha, tuvieron cumplimiento, del 61 al 63. Entonces vamos a ese libro y vamos a buscarlo, tenemos en la página 273, de Primeros Escritos, para ver a qué en este libro ella nos va diciendo cosas que quizás suenan iguales al conflicto de los siglos hasta acá. Pero con la descripción de cuál es el pecado de Babilonia es diferente a lo que encontramos en el conflicto de los siglos. Cuando ella empieza a hablar cómo va a ser el tiempo de angustia, cómo va a ser la segunda venida, suena similar a lo que ella conocía. Pero acá ella no habla del dominio, ella va a hablar de otra cosa. Entonces, si nosotros vamos a esta página 273, vamos a encontrar de que ella habla de qué pecado, si alguno lo tiene o se acuerda. De la esclavitud. Bien. Ella habla de la esclavitud. Dice así, empieza el capítulo así. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Tienen el nombre de seguidoras de Cristo, pero es imposible distinguirlas del mundo. Los ministros sacan sus textos de la palabra de Dios, pero predican cosas agradables. Contra esto el corazón natural no tiene oficio. Entonces ella sigue hablando de las iglesias y su situación. Dicen que están en una situación abominable para Dios. Y hasta acá suena como algo genérico, ¿sí? No es algo específico que podríamos ver en este libro. Pero cuando continúa hablando, vamos a ver que empieza a hablar de un pecado, que hay un problema. Que el pueblo de Dios está en pecado, que lo convierte en una abominación. También es interesante que cuando seguimos leyendo, ya en la página 274, la forma en que ella describe las cosas nos da un guiño de que estamos hablando sobre los pecados de Babilonia como los que están en Apocalipsis 14 y 18, sobre lo que hoy en día nosotros llamamos ley dominical, sobre una prueba, sobre una marca, sobre algo que Dios va a traer juicio y castigo. Y sabemos que eso tiene esa relación. Por ejemplo, en la página 274 dice: vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Sin embargo, sus miembros profesan ser cristianos. Acá ya nos está dando un guiño, nos está ubicando después de que Jesús pasa del lugar santo al santísimo. Así que esto que ella está describiendo, estos pecados, están después de este, ¿sí? Están de acá para adelante en la luz. Dijo el ángel de Dios: Dios no halla agrado en sus familias. Practican el egoísmo, el fraude, el engaño, sin reprensión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arrojan el manto de la religión. Me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dios no cabe en sus pensamientos, sus ánimos carnales se esparcían en sí mismos, adoran sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer. Y acá dice este punto que estaba comentando. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel: sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado por largo tiempo, pero pronto despertarán. Entonces acá ella nos habla de justicia y de juicio. La venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas, y todos los impíos han de beber la ira de Dios. Entonces, en este capítulo vemos la relación de que lo que está pasando acá tiene que ver con la ira de Dios, de que va a haber un castigo. Vemos también que habla de la obra del tercer ángel. Dice ella: una hueste innumerable de malos ángeles están dispersándose por toda la tierra y llenan las iglesias.
Estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Y acá ella empieza a decir cuál es ese crimen, cuál es esa iniquidad, ¿sí? Entonces estamos viendo que hay un pecado que va a causar la ira y el castigo de Dios. Y que si vemos las palabras que está usando como una justicia, un juicio ejecutivo, un juicio efectivo que se va a realizar con el tercer ángel, nosotros tendríamos que saber que tiene relación con este tiempo, ¿sí? ¿Cuándo es que caen los juicios de Dios sobre personas que ya son determinadas pecadores? Nosotros sabemos que es este momento. Y acá ella nos va a decir, bueno, ¿cuál es ese pecado? ¿Cuál es el pecado, la falla que están teniendo? Y acá, sí, lo dejo de esa manera. Que va a caer el tiempo de angustia sobre ellos. Todo el cielo contempla con indignación a los seres humanos, obras de las manos de Dios, reducidos por sus semejantes a las mayores bajezas de la degradación y puestos al nivel de los brutos. Personas que profesan seguir al amado Salvador, cuya compasión se despertó siempre que viera la desgracia humana, participan activamente en este enorme y gravoso pecado. Trafican con esclavos y con las almas de los hombres. La agonía humana es trasladada de lugar en lugar para ser comprada y vendida. Los ángeles han tomado nota de todo esto y está escrito en el libro. Las lágrimas de los piadosos esclavos y esclavas, de padres, madres, hijos, hermanos y hermanas, todo está registrado en el cielo. Dios refrenará su ira, tan solo un poco más. Esa ira arde contra esta nación y especialmente contra las organizaciones religiosas que han sancionado este terrible tráfico y han participado ellas mismas en él. Podríamos seguir, pero voy a adelantar un poquito. Y dice, dijo el ángel, en el día en que se ejecute el juicio de Dios, la suerte de los paganos y los papistas será más tolerable que la de estos hombres. ¿Qué hombres? Los que está describiendo arriba, las personas que han participado, protestantes con luz, que podrían haber visto que esto es un pecado grave, pero ellos mismos han estado participando en la esclavitud. Los clamores de los oprimidos han llegado hasta el cielo, y los ángeles se quedan asombrados frente a las indecibles y agonizantes sufrimientos que el hombre, formado a la imagen de su Hacedor, inflige a sus semejantes. Perdón que se me traba un poquito la. Entonces nos queda bien claro que el castigo, la ira, todo lo que viene es por el pecado de la esclavitud. Y nosotros recordamos que cuando vemos la línea general, hay un hito, un momento, una prueba, que es un mismo problema que está desde el principio, que Dios quiere quitar a su pueblo, sobre el cual son probados o hallados faltos, ¿sí? Y acá ella es bien clara que el pecado, en ese momento, en el contexto en que ella escribió este libro, que fue en 1858, ese pecado es la esclavitud. Y como dijimos, la prueba, el mensaje sobre el cual se prueban, ¿no? Nosotros hoy en día le llamábamos con el hito tradicionalmente de ley dominical, porque nos basábamos en lo que dice el conflicto de los siglos. Pero en este libro no habla sobre el domingo, ella habla sobre la esclavitud. Yo voy a marcar el hito acá, con ese nombre, ¿sí? Porque es con el que lo conocemos, como ley dominical, pero vemos que es sobre otra cosa. Y eso es interesante, nos puede arrojar más. Quisiera saber cuánto tiempo estamos ya grabando, para saber si cortamos o seguimos. Después si me pueden decir, porque yo acá no puedo visualizar cuánto tiempo estamos. Acá a nosotros no nos aparece, pero ya iremos unos 45 minutos. Más o menos. Bien, bueno, entonces vamos a hacer un cachito más para hacer una conclusión. Y seguimos en otra oportunidad, que vamos a ir más rápido, ahora era necesario hacerlo así, pero ya vamos a avanzar. Bien. Entonces esto es muy importante, porque a nosotros como adventistas nos hemos acostumbrado a ver solo un aspecto de las cosas que Dios nos quiere mostrar. Pero vemos que hay otro libro de preparación en la que habla de otro problema. Entonces ahora vamos a compararlo con el libro que sí conocemos, con el que quizás
no es que no lo hayamos conocido, pero sobre el cual nos basamos históricamente para estudiar la profecía, y hasta el día de hoy es el que se usa para predicar. Perdón por el ruido. Bien. Esta línea la voy a borrar un poquito. Lo mismo, si tienen a mano, pueden ir buscando el libro El conflicto de los siglos. ¿En qué año fue escrito el libro del conflicto de los siglos? ¿Sobre qué año más o menos? Tengo entendido que 1882, Muy bien. pero el Procasio dice 1888. Si no me equivoco, hay 3 versiones: 1884, 1888 y 1911. Bien, yo tengo entendido lo mismo. Voy a poner, para hacerlo, vamos a ponerlo alrededor del 88, ¿sí? No es la forma en que se escribe, pero es en esta fecha. Entonces tenemos en los 80s, podríamos poner, si no, de 1800, en los 80, está escrito este libro que es muy conocido para nosotros, que es El conflicto de los siglos. Y cuando nosotros vamos a ver los capítulos, es como si fuera el libro de primeros escritos, o mejor dicho, dones espirituales, pero ampliado. Es como que tuviese la misma estructura de información, pero con más detalles, porque nosotros ahora podemos ver la historia de los valdenses, la historia de todos los pioneros cristianos, todos los mártires y demás, con mucho más detalle, y sobre todo los reformadores. Hay un énfasis en contarnos esa historia. Y vemos con más detalle la historia de América, de la tierra gloriosa del sentido espiritual. Vamos viendo cómo avanza la historia en Estados Unidos, hasta que ella empieza a hablar de lo que sería el tiempo del fin. Tenemos un gran despertar religioso, una amonestación rechazada, profecías cumplidas, capítulos que yo en este libro, porque he prestado mi libro y no lo tengo una versión nueva, sería en el capítulo 26 en adelante. Tenemos la verdadera conversión esencial, el juicio investigador, el origen del mal. Entonces hasta acá vamos viendo la historia de Dios, del pueblo de Dios. Pero después, en los últimos capítulos, antes de que lleguemos al fin del conflicto, vamos a ver que hay una estructura similar a lo que estábamos viendo en primeras escritas, ¿sí? Vamos a ver que ella empieza a hablar sobre lo que es la ley, en este caso la ley dominical, que ella lo habla como la libertad de conciencia amenazada, tenemos el conflicto inminente, el mensaje final de Dios, el tiempo de angustia, la liberación del pueblo, ¿sí? Ella en estos capítulos, en los últimos, cuando vamos terminando el libro, nos empieza a hablar también de Guillermo Miller, nos cuenta sobre lo que pasó entre la construcción del primer mensaje angélico y lo que va a ser la del tercer mensaje, y en el medio nos da una advertencia. Nosotros acá tuvimos con pocos capítulos la construcción de esta línea, pero ella con un poquito más de detalle nos muestra para esta generación, cuando Dios le inspira a escribir el libro, lo que iba a ocurrir. Y ahí sí es bien conocido que ella de forma explícita declara lo que es la ley dominical, ¿sí? Y nosotros, si estudiamos nuestra historia, vamos a poder ver que podemos ubicar en un año cuándo empieza a tener aplicación esto, cuándo lo tendría, ¿sí? Porque tanto, si bien ella nos habla más enfocado en lo que es el pecado, en lo que está pasando, cuál es el problema, si nosotros lo ponemos en un contexto de tiempo, podemos analizar. Ella nos da el material interno de lo que está pasando, del problema, pero nosotros también tenemos
material que ver, que es el que usaban los primeros también para construir la historia, que es el material externo. ¿Sí? Y entonces cuando vemos lo que estaba sucediendo mientras se cumplen estos hitos, en ese contexto sería ver en Estados Unidos y en el mundo, vamos a ver que nos arrojan luz sobre tener también una confirmación en dónde ubicar estos hitos también. Porque, por ejemplo, para los 50, cuando ella declara que está el problema de la esclavitud, ya está de antes, ¿sí? Los esclavos están en Estados Unidos incluso antes de que ese país se declarara libre. Pero en este momento llega el clímax máximo de controversia, no solo en lo que Dios quiere probar al pueblo, sino que externamente. Estados Unidos se acerca a una lucha en el Congreso entre el norte y el sur por el tema de la esclavitud. Y es en estos años. Y este problema escala hasta lo que es una guerra civil. Por eso nosotros tenemos la fecha del 61 al 63. Estos son los años que duró esta guerra civil. Y que vamos a ver después, les voy a pasar, las puedo escribir. Hay citas muy específicas que nos muestran que esta guerra es una comparación con la copa de ira de Dios que se llenó por el pecado de la esclavitud. Y que esta guerra no iba a terminar hasta que la esclavitud fuese abolida. Que Dios permitió que esto siguiera porque era la única manera en la que las personas que hacían concesiones cedieran y liberaran a las personas de esclavitud. Y que antes de que ocurra la guerra civil y la copa se llene porque habían llegado al máximo, hay algo que es interesante porque tenemos una ley. Hay una ley que se pone, que es la ley del esclavo fugitivo. Y si nosotros vamos a la línea de la que nos habla el libro de preparación, que tiene la misma estructura que Primeros Escritos, pero ampliada, en 1888 tenemos leyes azules. Las leyes azules son las leyes dominicales. Y hay una ley en particular que es tratada en este año, en la que va a hacerse inminente y se va a cumplir lo que Elena había escrito unos poquitos años atrás. Ella habla de una ley dominical y es una ley que está por ser tratada. Y sabemos que quien peleó de nuestra parte, de parte de los adventistas, y por la libertad religiosa también de las otras personas, es el famoso A.T. Jones, ¿sí? Él mismo fue al Congreso, había una ley literal que se estaba tratando. Bien. Bueno, quiero adelantar un poquito. Perdón si lo hago un poco lento, estoy un poco cansada. En fin. Nosotros tenemos acá dos líneas, dos libros de preparación en las que vemos un pecado claro, un problema que está ocurriendo, y que es interesante que de forma externa también tenemos dos leyes. Hay leyes que tienen una relación directa, es exactamente sobre el problema que Dios está alertando al pueblo, sobre algo que tienen que cambiar o sobre algo que tienen que protegerse. Porque para los 1880 el pueblo adventista ya tenía la verdad del sábado, ¿sí? Pero era advertido de que la cristiandad, que había rechazado el mensaje en el 44 y no quiso recibir el mensaje que se iba a seguir abriendo, iban a llegar a la conclusión del sábado, estaban por imponer leyes que iban a oprimir la libertad religiosa y finalmente iban a causar los problemas que sabemos que estaban escritos, que tienen que ver con la muerte, la persecución, y que quienes aceptaran recibir la marca de guardar este día, esto que se estaba por imponer en el Congreso, iban a ser perdidos, y no iban a poder sobrepasar el tiempo de angustia, iban a ser hallados faltos y no iban a ir con Cristo en la segunda venida. Entonces, tenemos un mensaje interno y un mensaje externo que se repite. Y hay dos libros que nos advierten sobre esto, hay dos libros que nos quieren preparar. Pero no nos alcanza solo con esos libros, estos libros nos mostraban la parte interna. Teníamos que ver también la parte externa. Bien. Lo voy a dejar.
Ahora, mi pregunta es, nosotros sabemos que Cristo no vino ni para este tiempo, ni para el tiempo de preparación del 88, Jesús todavía no vino. Y es interesante que hay dos citas de Elena, que algunos adventistas ya las conocen, pero a veces no se nos enseñaba, no todos la conocíamos. Más de dos citas, en las que ella hace referencias claras de que Cristo hubiese venido de forma literal en su tiempo. Y es interesante que cuando vemos estas citas, yo las voy a anotar ahora por una cuestión de tiempo, y si quieren las pueden buscar, están en inglés. Nosotros, por ejemplo, tenemos las citas que están en el libro de Evangelismo, página 694.2. O primeros escritos, yo lo estoy poniendo como está en inglés, ¿sí? 275.2. Y también en manuscritos de Elena. Que fueron escritos en el año 56, nosotros sabemos que los primeros escritos es del año 58, y tenemos el libro de evangelismo que es del 68, ¿sí? Pasando. Y después tenemos también citas que son sobre el tiempo del segundo libro, ¿sí? Estas que están acá corresponden con esta línea, corresponden con el libro de preparación del 58. Pero también tenemos citas que hablan de que Jesús ya hubiese venido, o sea, esas citas están afirmando de que Cristo iba a venir en la proximidad cercana literal, o que ya hubiese venido después de 1880, del 88 en adelante. Tenemos una que es de 1900, que está en el Evangelismo 694, 3 al 4, y en el libro de Conflicto de los Siglos, que sería la gran controversia en inglés, 573.1. Acá ella lo que describe es que, por ejemplo, cuando habla, las citas que habla de que Jesús está próximo a venir, son algunas de las que usan las personas para decir que Elena es una profeta falsa. ¿Por qué? Porque ella está diciendo ahí que ve a personas que son contemporáneas, que van a sufrir las plagas o que van a ser parte del 144. También hay citas de parte de estas en las que está declarando que Jesús no vino porque hubo una falla en el pueblo de Dios que no se preparó, pero que iba a venir cerca de esta fecha. O en la cita de 1900, que es esta, ella habla de que Jesús hubiese venido en este tiempo, pero que el adventismo rechazó un mensaje. No sé si se acuerdan qué mensaje importante, además de la lucha de A.T. Jones en el Congreso por las leyes azules, algo importante pasó para los adventistas alrededor del año 88. Algo interno, un mensaje de preparación también, algo más que Dios quería que avancemos, pero que se rechazó, y hay citas de Elena sobre esto. Y es el mensaje de justificación por la fe. Que tenemos a Jones y Waggoner, ¿sí? Hay un mensaje también que es rechazado, en este caso particular se da una singularidad, que es que ya hay una iglesia organizada, hay altos cargos que tienen ya personas, porque hay una organización fuerte, grande, y los pastores y las personas que estaban en los cargos más altos rechazan este mensaje, ¿sí? Y llevan a rechazarlo también o no prepararse a otras de sus ovejas. Elena advierte sobre esto, ella dice que este mensaje es importante, que este mensaje que se abre en uno de los congresos tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, es lo que tiene que prepararse el pueblo. Y también después que pasa esto, que es rechazado, escribe sobre el problema de haberlo hecho, y que Cristo hubiese venido si los adventistas nos hubiésemos preparado en unidad, aumentando la luz sobre esto. Bien. Finalmente sabemos que el tiempo pasa y que estas leyes azules no se cumplen de la manera que se estaba planteando, que se logra frenar esto. Así que esta ley dominical
no se hace efectiva. Así como no se hace efectivo la literalidad de lo que iba a pasar después, de las cosas que Elena describió que iban a ocurrir en el tiempo inmediato. O el pueblo falla, Dios en su misericordia abre otra posibilidad, y ya no hayan cumplimiento. Y así llegamos a nuestro tiempo de hoy. Esto que tenemos acá, el tiempo de los mileritas tempranos, o el tiempo del adventismo, es en la que marcamos al principio, cuando poníamos las líneas de reforma, la línea alfa del Israel moderno. Que sabemos que es una línea del fallo. Porque si bien había pioneros como Joseph Bates, o la misma Elena, o James White, que específicamente Bates era abolicionista, ¿sí? Tenía una posición clara de lo externo sobre qué había que hacer. No todos los adventistas participaban en esto, no luchaban contra esto bien. Elena advierte acá que los cristianos que participan de la ley del esclavo fugitivo, que era una ley que obligaba a las personas, si bien el norte no tenía esclavos, si un esclavo del sur huía hacia el norte, estaban obligados por ley a devolverlo a su dueño, o si no sufrirían una pena. ¿Sí? Si nosotros esto lo vemos como una marca de la bestia, como una prueba, una ley dominical, estamos viendo que vos podés, y sabemos que es lo que hizo Apocalipsis, aceptar la marca en tu mano o en tu frente. Podían no estar de acuerdo con la esclavitud, pero en sus manos podían tener la misma marca por tener que devolver a estos esclavos. Y había que denunciar y había que luchar contra esta ley. Y ella después describe de que muchos fallaron porque no tuvieron una posición clara. Y acá es bien clara, esta es mucho más explícita, tiene la particularidad de este momento de la línea en que todo es como más literal, más claro de poner. No está en simbolismo, sino que ella describe todo más fácil. Y el rechazo del mensaje de justificación por la fe impide que el pueblo de Dios cometa la meta final que Dios tenía, que sí hubiese venido si nos hubiésemos preparado. Tuvimos 2 oportunidades en las que terminó siendo fallo. ¿Sí? Y así saltamos a la que podría no haber existido, pero existe ahora. No sé si se llega a ver ahí. Perdón que está rosita. Voy a borrar esto. Bueno, no puedo seguir. Nosotros, al haber fallado 2 veces, tenemos un salto temporal y se abre un nuevo fractal. Una nueva línea en la que nos encontramos ahora. Y sabemos que empieza en 1989 y va a finalizar en la Segunda Avenida. Y que en esta línea todos esos hitos que no se hicieron de forma literal efectiva, ¿sí? Tenemos un fractal. ¿Hubo un tiempo de angustia? Lo hubo. Fue algo terrible para Estados Unidos, y proféticamente Elena lo describe como lo que estamos viendo acá. Pero ahora nosotros, al ser la última generación, vamos a tener que atravesar un tiempo de angustia literal. La puerta de Daniel 12:1 literal. ¿Sí? Tenemos el cierre de puerta de gracia. Y también vamos a tener que enfrentarnos con la prueba final que va a determinar si pasamos o no esta puerta. La prueba sobre la que se va a tratar el fuerte pregón, la prueba del problema, el pecado de Babilonia que tenemos desde el principio de nuestra línea y antes de ella. Así como la esclavitud estaba en el principio y antes de la línea, o el problema del domingo sabemos que es mucho antes que 1868. Entonces, lo que nosotros llamamos ley dominical, lo correcto sería decirle prueba o marca, sello, se va a hacer efectivo. Y queremos saber de qué se trata, queremos saber qué es. Y para eso tenemos que hacer caso a una de las citas de Elena, que dice que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. Él nos ha descrito, nos ha mostrado con estructuras, mucho más que una forma literal. Perdón.
Quiero hacer, quizás para cerrar, quisiera hacer unas conclusiones y ser más claras, no quiero enredarme. Pero tenemos un problema como adventistas. Y esta es una de las conclusiones que quería hacer. Si queremos saber qué va a pasar en el fin del tiempo, y en este caso particular, que es sobre lo que se trata el tema, queremos saber cómo va a ser lo que llamamos ley dominical, tenemos que entender que hubo cosas que pasaron en el pasado sobre el pueblo de Dios que nos dan información. Entonces nosotros queremos ir a ellas y buscamos la información. Cuando vamos a estas líneas nos damos cuenta que acá se trata sobre el domingo, pero el pecado de Babilonia, lo que es claro que tiene que ver con una marca, tuvo otra forma antes. No era sobre el domingo, no tenía nada que ver con el sábado domingo. Tenía que ver con la esclavitud. Entonces eso nos está hablando de algo. Nos habla de que nosotros, no sé si llegan a ver acá, esto sería una lupita, tenemos que buscar el principio detrás de cada hito. ¿Sí? Y principio no me refiero a origen, principio y final, sino la esencia de cada cosa. Si nosotros queremos entender qué es el cierre de puerta de gracia, qué es el tiempo del fin, qué es la segunda venida, qué es el tiempo de angustia, qué es en este caso la ley dominical, tenemos que ver sobre qué trata. Abrimos la Biblia, vimos el espíritu de profecía y vemos también los eventos externos, que son nuestro otro material. Tenemos que ver cuál es la esencia, cuál es el principio que hay detrás de cada cosa. Así deberíamos leer todo en realidad. Porque conforme pasa la historia de la humanidad, así como estos dos libros describen desde la caída de Satanás hasta la tercera venida de Cristo, no solo la segunda, sino que vamos hasta el fin de la tierra, vamos a ver que en toda esa progresión, el Señor nos fue conduciendo pasito a pasito, repitiendo estructuras y cambiando nuestros pecados de a poco. Porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar de un solo golpe. Si desde el principio el Señor nos hubiese mostrado su palabra, todo lo que tenemos que cambiar, lo hubiésemos rechazado y nos hubiésemos perdido. Entonces, para eso es necesario conducirnos lentamente. ¿Sí? Y al conducirnos lentamente y repetir estructuras para que nos demos cuenta qué es lo que tenemos que hacer, las formas van cambiando. Dios es el mismo desde el principio hasta el final, hasta siempre, mejor dicho, no tiene final. Él siempre fue el mismo, Él nunca cambió, pero los que cambiamos somos nosotros. Entonces las formas cambian. Pero el pecado, los problemas, y también las cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, en realidad son en esencia las mismas. Solo que necesitamos verlo en un contexto, depende de dónde estamos. Y cuando vamos al pasado para obtener información, hacemos caso de tantos versículos, o la cita, por ejemplo, que nombré recién, si nosotros vemos la forma solamente, solo vemos cómo se aplicó eso en ese momento, en ese contexto, no vamos a entender el principio y no vamos a ver lo que tiene que significar para nosotros hoy. Bien. Entonces, queremos saber cómo va a ser la ley dominical. Tenemos que entender que tenemos que ver un principio. ¿Qué hay de la esclavitud? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el problema que está? ¿Quiénes son los que están impartiendo ese pecado? ¿Quiénes son los que reciben o no la marca? Lo mismo con la ley dominical. Eso nos va a dar idea de lo que tiene que pasar con nosotros hoy. Es interesante que entonces, a ver, ¿dónde lo puedo anotar acá? Sabemos que esto se trata sobre una marca y un sello. Y que esa marca y sello fue diferente en los 50 y en el 88. Por eso estamos con esta conclusión de la interpretación. Bien. ¿Qué más sabemos? Si nosotros vamos a Apocalipsis 14, nos va a dar una pista de lo que está pasando acá. Nos va a decir quién es, o sea, esta marca fue diferente, pero además, hay alguien, como acá con la ley del esclavo fugitivo, la ley dominical, hay alguien que en una línea de tiempo, como va a pasar con nosotros, quizás una ley,
¿Va a ser literalmente una ley? Alguien la trae a esa ley. ¿Quién es el que trae al Congreso esa propuesta? ¿Quiénes luchan por ella? Y la están construyendo desde el pasado. Alguien lo está haciendo, y Apocalipsis 14 nos da una pista, y también lo que pasó en estas dos líneas. Tenemos que ver quién la trae. ¿Desde cuándo lo están haciendo? Porque cuando nosotros vemos la historia pasada, vamos a ver que esto no estaba desde el momento, no es que aparece de golpe, no va a aparecer en esta línea de forma instantánea. Esto se viene construyendo desde el pasado. Y como dije, alguien lo trae, alguien la está proponiendo. Si vamos a estos dos hitos, vemos que son los cristianos quienes están trayendo esta ley. Y no son cualquier grupo de cristianos, ¿sí? No es el mundo el que trae la ley. Son los cristianos. Y es más, los invito, buscamos en Apocalipsis 14, un segundito. Perdón, Apocalipsis, vamos a ir al 13. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 13 del versículo 11 al 16? María, ¿me hace favor? Leo. Gracias. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moderadores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Apocalipsis 13 nos dice, ¿quién trae la ley dominical en lenguaje de Apocalipsis? ¿Es la bestia o quién es? Si prestamos atención. ¿Quiénes hacen que los que no cumplan con esa marca no puedan comprar ni vender? La imagen. La imagen. Entonces tenemos una imagen que no es la bestia, ¿sí? Y si nosotros vamos a la luz del pasado, vamos a ver que quienes cumplieron con este rol de imagen fueron cristianos. Pero fueron cristianos, por ejemplo, solamente católicos. ¿Qué grupo fue el que rechazó el mensaje del 44, y después luchó por imponer una ideología judeo-cristiana según su visión y mantener los valores que ellos entienden de un escrito está? Porque utilizando el escrito está, pensando que luchaban por imponer algo que Dios les pide para su tierra gloriosa, fue que en su momento defendieron la esclavitud o que en su momento quisieron imponer leyes azules, leyes dominicales. ¿Quiénes fueron? Protestantes. Exacto, fue el protestantismo. Sí, perdón que me quedó cortito. Entonces los cristianos, dentro del protestantismo, al menos en el pasado, han cumplido el rol de imagen de la bestia. Entonces, en nuestro tiempo, la ley, o lo que simboliza esta ley, o esta prueba, no puede ser construida
por el mundo, lo que el cristianismo llama el mundo. Tiene que ser dentro del cristianismo quienes impongan algo que tiene que ver con la muerte. ¿Y son minorías cristianas? ¿Y a qué voy con estas preguntas? Y cierro. Hay dos cosas que se están declarando en el adventismo sobre qué sería la ley dominical, porque la idea de que pueda no tratarse del domingo no es algo nuevo. Algunos esperan que sí sea literalmente el domingo, y que se construya a partir de otra cosa, u otros están dispuestos a pensar que no. Pero de las dos maneras, sea que va a finalizar en un tema de domingo o no, se cree que está relacionado o con la ley de los matrimonios igualitarios o con las leyes ambientales. Seguramente lo escucharon. ¿Y por qué no puede ser ninguna de las dos? Porque no es el cristianismo protestante el que está, por ejemplo, impulsando leyes sobre matrimonio igualitario, o que está promoviéndolo. No, y después vamos a ver sobre ese tema, pero más allá de eso, de la lógica. No podría ser, no tendría sustento. Porque cuando vemos el pasado, no son las minorías cristianas, que si vamos hoy, el cristianismo liberal es minoría, sino que ¿quiénes fueron? ¿Qué tipo de protestantismo cristiano es el que trajo estas luchas? Fue la mayoría. Es la mayoría de la construcción de lo que llamamos, sin querer ofenderlos, pero es lo que proféticamente es. Para nosotros, quienes no pasaron la puerta del 44 y se ve lo que sigue sucediendo, como por ejemplo luchar por la esclavitud a favor de ella, es el protestantismo apóstata. ¿Sí? Y este protestantismo apóstata es una gran construcción de la mayoría cristiana conservadora. Entonces nosotros vemos que la mayoría cristiana conservadora es la que trae esta ley, o esta marca. No pueden ser las minorías, así que no tendría sentido que hablemos de matrimonio igualitario. Y tampoco de leyes ambientales, porque no tienen relación. Las leyes ambientales, ¿quién es, por ejemplo, el que es llamado como una alerta? Porque claro, la gente dice marca, bestia, papado. Y el papa que está hablando del medio ambiente, entonces seguro viene por ese lado. Pero no tiene sustento, no tiene estructura. Porque no es el catolicismo, sino su imagen la que trae la marca, y no es las minorías, sino las mayorías conservadoras. Entonces, ¿sobre qué se va a tratar la prueba? Nosotros tenemos otra información que nos da Apocalipsis y nos da la profecía. La marca contrasta con el sello, ¿sí? Si la marca es el domingo, el sello era el sábado. Si la marca era la esclavitud, el sello tenía que ver con la lucha por los derechos de las personas en contra de ella. Era lo opuesto. Así que tenemos un punto. Y otro punto, el último que nos da esta información de lo que vimos hoy, es que en los dos casos, la prueba del pueblo no se trató sobre guardar un día, o solamente decir que estabas en contra, se trató sobre luchar por derechos de personas. Y eso es muy interesante. Porque acá podríamos cometer el error de ver las formas y no ver el principio. Si nosotros escuchamos lo que Elena dijo que fue inspirado y que Jones defendió... ¿Sí? Perdón. No, te quería mencionar el tema del tiempo, para que lo tengas en cuenta. ¿Vale? Sí, ya termino, este justamente es el cierre. Dale. Vamos a ver que él luchó más que por el sábado, él luchó por derechos de personas. Porque él hablaba que no importa si las leyes fueran sobre el sábado, no lo defendería. Porque el problema es pasar sobre la libertad de los seres humanos, porque eso es contrario al carácter del reino de Dios. Entonces, en los próximos temas que prometo van a ser más rápidos de ver, más ágil, vamos a construir de forma simple cuál es el carácter del reino de Dios, cuál es esa línea de restauración que tiene que ver con la prueba de nuestra ley, de nuestra marca, ¿sí? O de nuestro sello. Así que sin más, terminamos acá y si alguien quiere cerrar con una oración, podemos hacerlo. Quería que tengamos esto en mente, que si queremos construir tenemos que ver el pasado y que eso nos quita todos los errores que estamos manteniendo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quisiera cerrar con una oración? Si no, la hago yo. Yo puedo orar si querés. Oremos. Amoroso Dios, te doy gracias, Padre, por este día de reposo. Te doy gracias también por la oportunidad de estudiar, Señor, cada uno de estos mensajes, que quizás viéndolo de esta manera tan general,
puede llegar a ser confuso, pero Señor, te pedimos sabiduría para poder comprender cada una de estas cosas, a poder afirmarnos en la plataforma, Señor, y estar seguros ahí, no bajarnos de ella. Y como dijo Carol al principio, Señor, seguir firmes hasta el final de la línea. Padre, acompáñanos durante este día y te agradecemos, Señor, porque has dirigido a Mica, Señor, para darnos este resumen tan importante para nosotros, para prepararnos para estos tiempos que vienen. Te agradecemos, Señor, por todo y pedimos que te quedes en compañía de cada una de las familias que representamos. Por el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Mica. Amén. Amén. Muchas gracias, Mica. La verdad, no lo hagas más.